Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Como acabas de decir, pues yo soy realmente un recién llegado. Soy director solo desde el pasado agosto, con lo cual, pues este proyecto a mí me ha llegado ya prácticamente terminado. Y aún así, pues bueno, estoy entusiasmado, como creo que estamos todos los miembros del Museo de Ciencias Naturales, en esta colaboración que, como voy a contar también un poco ahora, pues nos ha traído un poco de nuevo a lo que un día fue nuestra casa o se proyectó para que fuera nuestra casa, ¿no? Quiero agradecer también al Museo Nacional del Prado la invitación para estar hoy aquí y poder contar un poco de esto de historias y avatares del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y bueno, me van a permitir un poco que empiece un poco por el final, ¿no? Hablando un poco de qué es el Museo Nacional de Ciencias Naturales hoy en día. Como ha dicho Miguel Ángel, pues yo en realidad soy un científico y esto hoy en día es requisito indispensable para ser director del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Quizás no es requisito necesario, pero quizás no es suficiente, ¿no? Porque, bueno, dirigir un museo como el nuestro, pues tiene su miga. Pero bueno, ¿por qué es necesario ser científico para dirigir un Museo Nacional de Ciencias Naturales? Bueno, porque en realidad el Museo Nacional de Ciencias Naturales hoy en día es un instituto de investigación científica. Está adscrito al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y por lo tanto, pues una buena parte de la plantilla que forman los empleados del museo, pues son investigadores científicos. Y como todo centro del CSIC, pues está dirigido por uno de sus científicos. Sin embargo, pues como todos imaginarán y como la mayoría del mundo saben, pues un museo es algo más que un instituto científico. Y entonces está, de alguna manera, dividido en varias secciones, aunque todas ellas imbricadas. Entonces, simplemente quiero hacer una pequeña presentación de un poco qué estas secciones, ¿no? A nivel científico, pues somos unos 75 investigadores, estamos agrupados en 6 departamentos de investigación, son los que aparecen aquí: ecología evolutiva, biodiversidad y biología evolutiva, biología ambiental, geología, paleobiología y cambio climático, biogeografía. Entonces, prácticamente abarcamos todos los campos de las ciencias naturales, dejando quizá de lado un poco lo que sería la botánica, que está más centrada en una de nuestras, digamos, casas hermanas, que es el Real Jardín Botánico, que ustedes conocen, que está aquí al lado, ¿no? Aparte de eso, pues una buena parte también de la actividad del museo estriba en sus colecciones, que, bueno, resulta difícil saber cuántas piezas realmente tenemos en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales. Probablemente más de 4 millones de piezas lo forman. Podemos saber que unas 4 millones de piezas están bien catalogadas y más o menos bien ubicadas, pero hay muchísimas otras piezas sobre las que todavía se está estudiando, ¿no? La estructura de la vicedirección de colecciones, pues es esta que aparece aquí, con un vicedirector, del cual dependen, pues, como 2 ramas. Por un lado, las colecciones propiamente dichas, y por otro lado, la sección de documentación, que englobaría la biblioteca. Tenemos el archivo histórico y la mediateca. En la biblioteca y el archivo histórico son probablemente la mejor biblioteca de España de ciencias naturales. Es una biblioteca del CSIC. El archivo, por supuesto, también es un archivo donde, bueno, los historiadores que nos visitan lo aprecian mucho más de lo que yo podría llegar a apreciarlo, porque saben el valor histórico que tienen muchos de los documentos que allí se conservan, y que algunos de ellos voy a intentar mostrar también hoy aquí. Y la mediateca, digamos, es la parte más moderna, quizás, en el sentido de que, bueno, lo que hace es almacenar, pues, audiovisuales y fotografías, etcétera, ¿no? Las unidades de colecciones, pues a su vez, pues están organizadas en distintas secciones, que, como vemos aquí, pues hay una sección de vertebrados, de invertebrados, otra de paleobiología y prehistoria, una de geología, tejidos y ADN, que esta es una colección bastante nueva, la fonoteca, que lo que tiene son grabaciones de sonidos de animales. Tenemos una colección muy importante también de nematología, y también tenemos, afortunadamente, una sección de bellas artes e instrumentación científica, porque el museo, después de 243 años de historia, pues como comprenderán, también conserva todavía algunas piezas que realmente podrían estar en un museo como este, como el Museo del Prado, más que quizás en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Cada una de estas colecciones, como pueden ver también aquí, pues está subdividida a su vez en varias otras secciones, ¿no?, en las que no voy a entrar. Simplemente lo que quiero mostrar aquí es que son muchas colecciones que abarcan una
amplia sección de lo que serían los estudios de ciencias naturales, ¿no? Por supuesto, a estas colecciones pues le dan servicio toda una serie de laboratorios y simplemente tampoco voy a entrar a explicar aquí a qué se dedica cada uno, pero bueno, como pueden ver, pues tenemos microscopía electrónica, laboratorios de sistemática molecular, análisis de agua, biografía informática, ensayos tafonómicos, etcétera, etcétera. Nuestro servicio de fotografía, servicio de restauración, que no se refiere a restaurantes, sino que se refiere a poder restaurar piezas y fósiles, etcétera, ¿no? Laboratorio de ecofisiología, histología, en fin. Toda una serie de instalaciones que dan servicio no solo a las colecciones, sino también a la investigación que se realiza en el Museo de Ciencias Naturales. A su vez, también tenemos alguna estación de campo, quizás la más destacada es esta de la Estación Biogeológica del Ventorrillo, que quizás alguno de ustedes conozca. Cuando suben al puerto de Guadarrama, pues la pueden ver, el cartel que la indica a mano izquierda. Y luego tenemos una sección, hemos hablado de investigación, hemos hablado de colecciones y tenemos una tercera sección que, como lógico, que es la que todo el mundo conoce mejor, que es la de exposiciones, ¿no? Con exposiciones permanentes, temporales, itinerantes. No voy a entrar mucho en esto tampoco, simplemente como ejemplo, pues las exposiciones permanentes que tenemos ahora, pues está la de fósiles y evolución. Tenemos el almacén de aves y mamíferos, donde hay una gran cantidad de animales disecados. El jardín de piedras, que es una exposición donde hay algunos troncos fósiles como estos que aparecen en la imagen, que están en el exterior. La exposición del Mediterráneo, naturaleza y civilización, que es sobre fauna del Mediterráneo. Tenemos el Real Gabinete de Historia Natural, que es una recreación de cómo sería aquel Real Gabinete que realmente fue la fundación de nuestro museo. El Jardín Educativo del Monte Mediterráneo, que es el jardín que rodea al museo, que ha sido preparado para mostrar un poco lo que serían también las plantas del Mediterráneo, y esto es lo que da nuestra unión con la botánica, ¿no? Y finalmente la posición central en la de zoología, que es la de biodiversidad. Bueno, esto puede dar la idea de que a lo mejor el museo ahora mismo pues vive un momento de esplendor, porque bueno, tenemos muchas colecciones, tenemos muchas exposiciones, tenemos un buen número de investigadores, de conservadores, de personal, etcétera. Bueno, la realidad no es tan bonita como a lo mejor puede parecer al verlo aquí, ¿no? En realidad, pues tenemos bastantes problemas que imagino que serán comunes a otros museos. El primer grave problema que tenemos es un problema de espacio. Actualmente el museo está en estas instalaciones del Palacio de las Artes que hay en la llamada colina del Hipódromo, pero no todo el edificio está ocupado por el Museo de Ciencias Naturales. En esta vista aérea, este es el edificio donde está, digamos, la sede principal del Museo de Ciencias Naturales, pero toda esta parte central pertenece a la Escuela de Ingenieros Técnicos, junto con varias partes de este lado del edificio, con lo cual realmente el Museo de Ciencias Naturales ocupa solo este ala norte y esta parte de aquí, y luego posteriormente se incorporó a principios del siglo pasado este ala de aquí. También tenemos algunos investigadores trasladados a un edificio aquí, detrás, ya en la parte del CSIC, y otra parte de investigadores están en este otro edificio. Esto nos ha liberado un poco de espacio, pero todavía seguimos teniendo graves problemas. Sobre todo tenemos graves problemas para almacenar todas estas piezas de nuestras colecciones. Y realmente, bueno, ahora comentaba con algunos compañeros que han venido que efectivamente yo creo que un museo nacional como el nuestro no debería estar sin un almacén apropiado para sus colecciones, ¿no? Y esto es una grave carencia que tenemos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que llevamos muchos años intentando resolver y que, bueno, no estamos en la mejor situación ahora, pero que seguiremos trabajando para intentar resolverlo. Pero bueno, esa es la situación actual y lo que yo, bueno, quizás ustedes han venido aquí a escuchar un poco, es un poco la historia de este museo, ¿no? Y lo que yo voy a intentar es contarles qué es lo que ha pasado desde que esto se inició hasta la situación que yo les acabo de contar ahora mismo, ¿no? Quizás como inicios o como antecedentes del Museo de Ciencias Naturales podemos hablar del gabinete de Antonio de Ulloa, que se fundó en 1752 en la Casa de la Geografía, que está en la calle de la Magdalena, o estaba en la calle de la Magdalena, que es la que aparece aquí en la fotografía. Antonio de Ulloa era un navegante, un ilustrado de la época, y bueno, empezaron a acumular allí una serie de colecciones en aquella época, pero el tema no prosperó. Como casi siempre nos pasa en este país, y bueno, quizás también en otros,
pues una idea que a lo mejor brillante, que tiene un primer impulso, cuando la persona que la impulsa o que está detrás de ella, que la mantiene, pues cae en desgracia políticamente o por lo que sea, pues parece que no solo hay que destruir a la persona, sino también a su obra, ¿no? Y entonces este gabinete pues no duró mucho tiempo, como se ve aquí, pues entre 1752 y 1755. Luego quedó prácticamente abandonado y, bueno, quedaron allí algunas piezas, muchas también se repartieron por distintos sitios, algunas quedaron allí, pero realmente, bueno, no todo el mundo está de acuerdo en que este fuera el primer inicio de lo que ha llegado a dar el Museo Nacional de Ciencias Naturales, sino que quizá esto fue un intento que abortó y que luego no llegó a buen puerto. Y lo que sí se considera más bueno, ya oficialmente, ya por todo el mundo, lo que sí es considerado como el inicio realmente del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues es el que se fundó poniendo al frente a Franco Dávila, ¿no? Que, como ha mencionado Miguel Ángel. Pedro Franco Dávila era un comerciante criollo nacido en Guayaquil. En 1711 él residía en París a partir de 1745 y allí él formó un gabinete de curiosidades y de objetos naturales, donde destacaba sobre todo los minerales, pero también colecciones de malacología y invertebrados marinos, ¿no? Entonces, pues bueno, se ofreció, digamos, esta colección al rey Carlos III y este pues decidió adquirirla y nombró a Franco Dávila a perpetuidad como director del museo, ¿no? Cargo que ocupó, como pone aquí, pues hasta su muerte en 1786. Ya Dávila, en 1767, ya había publicado en París una obra en 3 volúmenes donde él hacía un catálogo de toda su colección, ¿no? Que era bastante abundante y para aquella época, pues sin ninguna duda, una de las mejores, ¿no? Así que fue una gran adquisición. Así que, bueno, Carlos III pues funda el gabinete en 1771. Esta es la fecha en la que podemos decir que realmente es el origen del museo, sin ninguna duda. Este se instaló en el Palacio de Goyeneche, en la calle de Alcalá, y compartió sede con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? El gabinete se abrió al público en 1776 y esto a mí me parece también importante remarcarlo. Ya desde el principio fue un establecimiento abierto a todo el mundo, a todo el público, a cualquiera que tuviera interés por aprender algo de las ciencias naturales. Curiosamente, en lo que es el pórtico de entrada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues todavía está este cartel en latín indicando pues que el rey don Carlos III pues asoció bajo el mismo techo naturaleza y las artes para utilidad pública, ¿no? O sea, es lo que queda todavía de que allí se inició también el gabinete de historia natural. No solo era una cuestión de arte, sino también de conocimientos de naturaleza. Desde el principio el objetivo del Real Gabinete pues fue fomentar la historia natural en España y sus dominios, que en aquella época pues eran muy extensos, y enseñarla, ¿no? Enseñar historia natural al público. Esto es una tradición que todavía hoy mantenemos en el museo y de la cual nos sentimos muy orgullosos y creo que a lo largo de su historia se ha ido manteniendo siempre, ¿no? Pues bueno, para esto de fomentar la historia natural y enseñarla, pues lógicamente pues se hacía exponiendo estas producciones naturales. Y para cumplir con esos objetivos, pues se emitió una orden dirigida, pues como pone aquí, a virreyes, gobernadores, alcaldes, etcétera, a todo el que pudiera tener o obtener algún tipo de producción natural que pudiera ser interesante desde cualquier jurisdicción de lo que entonces era España, pues para que la mandara al Real Gabinete y allí se almacenara, ¿no? Todavía se conserva pues aquella orden dando petición a todas estas personas de que pudieran enviar cualquier objeto que encontraran para engrosar el Real Gabinete. Entre otras de las cosas que también hizo este gabinete Real Gabinete de Historia Natural para fomentar la historia natural, pues fue también impulsar numerosas expediciones científicas y se intentaron establecer dar clases de, digamos, escuelas, como dice aquí, Escuela de Mineralogía, que fue la que empezó, la primera, dirigida por el alemán Christian Hergen, para, pues eso, difundir las ciencias naturales al público, ¿no? Pues ya en aquella época pues empezaron a recibirse gran número de fondos por parte del Real Gabinete. Incluso Carlos III, que fue su máximo impulsor, pues aportó algunas piezas muy interesantes como el elefante indio,
que durante 2 años fue cuidado en Aranjuez y murió en 1788. Y también, por ejemplo, se donó al gabinete el Tesoro del Delfín, que, como saben, finalmente pasó al Museo del Prado en 1839, ¿no? Respecto al elefante indio, todavía tenemos no solo algunas pinturas sobre el elefante, sino que se conservan en el Museo de Ciencias Naturales tanto la piel como el esqueleto de este ejemplar, y están expuestas en el Real Gabinete, en la exposición sobre el Real Gabinete, para que todo el mundo pueda observarlo. Se recibieron muchos otros fondos, por ejemplo, azufre cristalizado de Conil, que es una pieza también muy espectacular en la colección de mineralogía, colecciones de corales y peces que se enviaron desde Baleares por el pintor Cristóbal Vilella, que se hacía con ellos para hacer bodegones de fauna marina, como este, por ejemplo, que está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También, muy importante, o he querido destacar aquí, la colección iconográfica de Van Bergen, que se ha recuperado recientemente y que esperamos poder hacer una exposición con parte de los fondos de esta colección en los próximos meses en el Museo de Ciencias Naturales. Cuenta con algunas láminas muy bonitas, como estas, por ejemplo, que he traído de ejemplo. Y bueno, ya tras la muerte de Pedro Franco de Ávila, pues llegó al Real Gabinete una de las piezas quizás más célebres y más emblemáticas que tenemos en el museo, que es el megaterio. El megaterio es una especie de perezoso gigante fósil que se encontró en Argentina, en el río Luján, y fue el primer vertebrado fósil que se trajo a Europa, que se montó en Europa y que fue descrito además por el importante anatomista francés Cuvier. Y luego también colecciones de peces y esponjas de Antonio Parra, también procedentes de Cuba. Este es el megaterio, que es una de las piezas, como digo, emblemáticas del museo y que también está expuesta en la exposición de paleontología. Y bueno, esta es la portada de la descripción de las piezas que trajo Antonio Parra al museo que trajo de La Habana. Algunas de estas ejemplares, por ejemplo, Parra también publicó un nuevo método para naturalización y conservación de peces, como estos que aparecen aquí, que son de fauna de La Habana. Ya en aquella época también hubo algunas primeras publicaciones, como esta de Juan Bautista Bru de Ramón, que era pintor y designador del Real Gabinete, y lo que hacía en esta publicación era pues describir en láminas un poco todo lo que era la colección del gabinete, una serie de láminas donde él había dibujado cuáles eran las piezas de las colecciones. Es en esta época, ya en 1785, cuando, ante la falta de espacio, porque las colecciones habían ido aumentando de manera notable, pues se decide preparar un nuevo establecimiento para albergar estas colecciones. Y entonces es cuando se le pide a Franco de Ávila que redacte, como pone aquí, una nómina de las piezas que se creen necesarias para la colocación del Real Gabinete de Historia Natural y de curiosidades del arte que en él se contienen. Este proyecto fue dirigido por el arquitecto Juan de Villanueva y dio lugar, con el paso del tiempo, a este edificio en el que nos encontramos, que finalmente albergaría el Museo del Prado. La historia de por qué finalmente esto acabó siendo una pinacoteca y no el Real Gabinete de Historia Natural, pues es bastante peliaguda, digamos, pero bueno, avatares históricos. Inicialmente iba a ser para el Gabinete de Historia Natural, luego se decidió que viniera también la Biblioteca Nacional, ahí hubo un poco de a ver cómo encajaba en una y otra, finalmente llegaron la guerra con Napoleón y el edificio fue arrasado y finalmente cuando se reconstruyó, pues ya Fernando VII pues decidió que mejor iba a hacer una pinacoteca, de la cual pues podemos disfrutar hoy en día también. Pero, bueno, el Museo de Ciencias Naturales pues quedó nuevamente huérfano de un lugar donde expandir sus colecciones. Simplemente he traído aquí unos mapas, unos planos de la época de la proyección del edificio. En el centro iba a ir la Biblioteca Nacional y son documentos que muestran que efectivamente se planificó para albergar el Museo de Historia Natural, ¿no? Bueno, ya tras la muerte de Dávila, el que se encargó un poco del museo fue este señor, José Clavijo y Fajardo, porque aunque el director nominal era Eugenio Izquierdo, pues este estaba muy implicado en otros cometidos políticos y técnicos y realmente no se encargó mucho del museo, ¿no? Clavijo, pues, también desplegó una gran actividad
para promover la historia natural, y también se apoyaron expediciones científicas, como algunas muy famosas, como la de Malaspina o la de los hermanos Heuland, entre 1795 y 1800, donde se visitaron pues, varios países de Sudamérica, ¿no? También el viaje de Humboldt, que como saben, pues como quería visitar tierras de España, pues tuvo que pedir permiso para poder hacer su viaje por aquellas tierras, ¿no? Y bueno, se impulsó el establecimiento de la Escuela de Mineralogía en el Real Gabinete y empezó la publicación de los Anales de Historia Natural también en 1799. Otros acontecimientos interesantes de la época fue, pues, por ejemplo, que a mí me ha parecido bien destacar esto, que el 14 de diciembre de 1787 el conde de Florida Blanca pues comunicó la institución en Madrid de los estudios de ciencias naturales y indicó que se podían utilizar para llevarlos a cabo pues salas del Real Gabinete de Historia Natural, ¿no? Aquí tenemos a Florida Blanca, creo que pintado por Goya, y que fue otro de los grandes ilustrados de la época. Finalmente, como desgraciadamente pasó, pues normalmente caían en desgracia en algún momento, y todo lo que impulsaban pues también parece que tenía que caer también en desgracia detrás de ellos, ¿no? En 1788 se comienza a facilitar material didáctico a los centros e instituciones que lo solicitaban. Es una tradición que continuamos hasta la actualidad, también lo quiero recalcar. Se ha colaborado durante la historia del museo con institutos de enseñanza secundaria, etcétera, ¿no? Y de diversas maneras, y todavía se sigue colaborando con muchos museos, llevando exposiciones o ofreciendo conferencias por parte de los investigadores o los conservadores del museo, etcétera, ¿no? También quizás vale la pena, o a mí me gusta resaltar un poco la donación del capitán Félix de Azara, que envió una colección de aves del Paraguay y estos tomos sobre las apuntaciones para la historia natural de las aves del Paraguay, ¿no? Félix de Azara, que también aparece aquí pintado por Goya, fue un militar español al que le destinaron a Sudamérica para negociar y trazar con exactitud la división, digamos, en lo que era la América portuguesa de la América española. Pero cuando llegó allí se encontró de que había muy poco interés por la parte portuguesa en trazar ninguna línea divisoria, porque bueno, cuanto menos claro estuviera aquello, pues más fácil era pues que unos u otros se pudieran hacer con terreno, ¿no? Por lo tanto, pues él lo que al final terminó dedicando su tiempo allí pues a hacer colecciones de historia natural, a interesarse por la historia natural de la zona. Y realmente, incluso aquí recientemente se le ha considerado un precursor de lo que podía ser la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Porque fue citado, varios de los trabajos de Félix de Azara fueron citados posteriormente por Darwin. Y Félix de Azara sí que, hasta cierto punto, él se preguntaba también un poco por el origen de esa diversidad que se encontraba allí en Paraguay, ¿no? Quizás es un poco exagerado decir que es un precursor de las teorías evolutivas, pero que bueno, sí tenía esa preocupación un poco por la explicación de la naturaleza y ese afán de colección que realmente le hizo una figura también importante en las ciencias naturales en su época, ¿no? Bueno, me gustaría simplemente ahora pasar algunas diapositivas en las que se muestran algunas de las colecciones que se acumularon en aquella época, piezas que todavía están en el museo, ¿no? Estas son colección ejemplares de la colección de minerales de los hermanos Heuland. Simplemente es a modo ilustrativo, ¿no? Estas mesas que aquí han llamado lapidarios, pero que son muestras, son en realidad muestras de distintos tipos de piedras que se hacían como en forma de mesa y que hay varios ejemplares también en el museo. El primer meteorito español, digamos, ¿no?, que se recuperó, que es de Huesca, de una localidad de Huesca, y que todavía está en el Museo de Ciencias Naturales. Hay del material catalogado por Franco Dávila, todavía hay varias muestras en nuestras colecciones de invertebrados fósiles, como las que aquí se muestran, algunas otras de otros colectores, y que fueron adquiridas por Franco Dávila, o como estas también, que están algunas de ellas en el Real Gabinete, ¿no? Piezas fósiles, etcétera. También pues invertebrados no insectos, como esponjas, corales, estrellas, erizos de mar, de las que aquí he traído alguna muestra. Es decir, que a pesar del tiempo que ha pasado y de todas las vicisitudes por las que ha pasado el museo, pues todavía hay piezas muy hermosas que se mantienen en la colección de aquellos primeros tiempos de Franco Dávila, ¿no? Bueno, pues como ya he contado un poquito antes, cuando he hablado un poco de la historia de ese traslado que no se llegó a producir a esta casa, al Museo del Prado, pues retomando un poco el hilo de la historia, pues bueno, la guerra con Napoleón pues fue ruinosa, como todas las guerras, para España, y también lo fue para el Real Gabinete.
Tuvo que cerrar sus puertas e interrumpir sus enseñanzas y finalmente además fue saqueado por las fuerzas francesas en su retirada en 1813, ¿no? Cuando finalmente Napoleón es derrotado, se reclamaron las piezas robadas y, bueno, parcialmente se restituyeron algunas de ellas, ¿no? Ya en 1814 se reanudó la actividad del gabinete, del entonces llamado gabinete, pero en 1815 pasó a tener una nueva denominación y llamarse Real Museo de Ciencias Naturales. Y a él se juntaron también lo que era el Real Jardín Botánico, el estudio de mineralogía y la colección del Laboratorio de Química y el Observatorio Astronómico. O sea que el museo volvía a tener muchas sedes, una vez más, ¿no?, dependientes de él. En esa época se crearon en el museo diversas escuelas, entre ellas la de botánica, zoología, agricultura, mineralogía, física y química, y se le dotó de profesorado. O sea que ya teníamos un centro de investigación realmente un poco parecido a lo que teníamos ahora, pero salvando las distancias, ¿no? Se introducía también en aquella época por la figura del protector, que correspondería al ministro del Estado. Hoy yo creo que estamos un poco sin protector, esa es la realidad. Pero bueno. Bueno, en esta época pues el museo experimentó de todas formas un serio declive económico. A principios de 1824 pues hay datos que indican que había atrasos de más de 50.000 reales, que en aquella época era mucho dinero. Y en 1836 se sabe que el pago del personal del Museo del Jardín Botánico se retrasaba durante varios meses, de forma que los directores de estos establecimientos pues comunicaban que iban a tener que cerrar si no llegaban medios, ¿no? Sin embargo, la labor del museo prosigue. Esto es una cosa también que yo creo que se mantiene en la historia del museo, ¿no? A pesar de las dificultades económicas y de todo tipo que tenemos, pues realmente contamos con muy buenos profesionales y gracias a ellos pues nuestra labor continúa y esa es la realidad, ¿no? Bueno, pues en esta época igual, ¿no? Se crea la Escuela de Taxidermia en 1828, por ejemplo, y se siguen recibiendo colecciones, etcétera, ¿no? Ya en 1837 el museo pasa a dirigirse por una junta gubernativa que está formada por catedráticos y se nombra catedrático interino de zoología a Mariano de la Paz Graells, que fue otra de las grandes figuras del museo, ¿no? Graells en esta primera época pues ordenó una catalogación completa de los fondos del museo y se vuelve a cambiar el nombre por el de Museo de Historia Natural. Este que aparece aquí es Mariano de la Paz Graells, que fue finalmente nombrado director del museo en 1851 y lo dirigió durante 16 años, además del jardín botánico. Él se dedicaba fundamentalmente a la entomología, describió numerosas especies y entre ellas la mariposa Graelsia isabeliae, que fue descubierta aquí en el Sistema Central y nombrada en honor a la reina Isabel II, y quizás algunos de ustedes hayan podido verla. Es una mariposa, como ven, pues muy hermosa, que todavía hoy existe en los pinares del Sistema Central. Si suben por la sierra y tienen un poco de suerte pueden ver alguno de estos ejemplares, ¿no? Graells pues organizó una red de corresponsales por toda la península para que también siguieran trayendo ejemplares y enriquecieran las colecciones del museo. Organizó la gran expedición española del siglo XIX, quizás la última gran expedición española científica, ¿no?, que es la de la Comisión Científica del Pacífico, que recorrió pues amplias zonas del continente americano e incluso llegando hasta California, no solo Sudamérica, sino llegando hasta California. Y participaron además notables naturalistas del museo, como Marco Jiménez de la Espada y Francisco de Paula Martínez de Isaed, ¿no? También dirigió el Jardín de Aclimatación de Animales durante un corto periodo que se creó en el Jardín Botánico. Bueno, esta es una fotografía de algunos de los participantes en esta expedición del Pacífico. El Museo de Ciencias Naturales, a su vez, ha servido un poco como fuente de colecciones para algunos otros museos. Por ejemplo, en 1867 pues, se creó el Museo Arqueológico Nacional y a él pasaron colecciones de antigüedades y etnográficas que estaban almacenadas en el Museo de Ciencias Naturales. Esto es una cosa que se ha repetido varias veces. Ya mencioné también anteriormente que el tesoro del delfín había pasado al Museo del Prado en 1837, creo recordar. Y bueno, pues también pues, han llegado fondos desde ese Real Gabinete, desde el Museo de Ciencias Naturales al Museo de Artes Decorativas, el Museo del Traje, el Museo Etnográfico, el Museo de América, etc. También, además, en 1867, pues el Jardín Botánico y el Jardín Zoológico se segregan del Museo de Ciencias, aunque habían estado, digamos, bajo su paraguas, también llegó un momento en que se independizaron, ¿no? En esa época, pues el Museo de Ciencias pasa a depender de la Facultad de Filosofía, quizás lo que en aquella época se llama Filosofía Natural, ¿no? Y otros acontecimientos importantes de la época es que se funda la Sociedad Española de Historia Natural, que todavía hoy sigue en funcionamiento, y
estamos intentando estrechar relaciones con esta sociedad, porque también un poco es una sociedad hermana nuestra. Y en 1875 se produjo la visita del rey Alfonso XII a los establecimientos del museo. En esta visita se intentó pues poner de manifiesto las dificultades que atravesaba el museo, que seguía en su sede junto con la Academia de Bellas Artes, y que se había quedado claramente pequeña para albergar todas las colecciones, ¿no? Sin embargo, en vez de conseguir un nuevo edificio o un nuevo espacio para el museo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. En 1895 se decide desahuciar el museo de la sede que compartía con la Academia de Bellas Artes, y se traslada de manera un poco desordenada a lo que es el edificio que actualmente alberga la Biblioteca Nacional. Eso pues obligó a los responsables del museo a intentar catalogar las piezas de la manera más rápidamente posible y acomodarlas como se pudo, pues fundamentalmente en los sótanos de la Biblioteca Nacional, ¿no? No fue hasta la llegada de Ignacio Bolívar a principios del siglo pasado cuando esta situación pues se vio mejorada, y bueno, pues fue Ignacio Bolívar, otro de los directores más importantes del museo, el que solicitó que se le diera una nueva sede a estas colecciones que estaban realmente en una situación bastante lamentable, ¿no? Y se solicitó que fuera en el Palacio de Exposiciones de las Artes y la Industria, que se había construido en 1887 en el Alto del Hipódromo, es decir, en su ubicación actual. Ya desde entonces se compartía esta sede con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y seguimos compartiendo esa sede, ¿no? Este es Ignacio Bolívar, como digo, uno de los directores también más importantes de la historia del museo. Bueno, en 1900 el Museo de Ciencias se dota de un nuevo reglamento, sustituye al de 1867, y lo que pretende este nuevo reglamento pues es esto: adaptar las funciones del centro a los nuevos tiempos, hacer de él una institución donde se realice una investigación científica, como la que se realiza en la actualidad, en conexión con otros centros similares de todo el mundo. Por lo tanto, el museo se erige una vez más en ese impulsor de los avances de las ciencias naturales en España y, desde luego, el referente a nivel nacional en estudios geológicos de flora y de fauna, ¿no? Seguimos con esa tradición que ya he contado desde el principio, de contribuir al crecimiento también de los centros de enseñanza, y se favoreció la formación de colecciones científicas en estos institutos y centros de enseñanza, que muchos de ellos todavía las mantienen. Y se empezaron además a hacer publicaciones de obras de reconocido científico. Se intentó fomentar la existencia de una propia biblioteca del centro, y se declara la institución aneja a la Facultad de Ciencias de la Universidad, o sea, con una implicación muy importante con la enseñanza. Bueno, pues como he dicho, en 1906 Bolívar expone al ministro de Instrucción y Bellas Artes la necesidad de que el museo tenga esta nueva sede, y se plantea ya directamente la opción de trasladarlo al Palacio de la Industria de las Artes. Ese traslado se ve también, además, propiciado porque se crea en 1907 lo que es la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Y de esta Junta de Ampliación de Estudios pasa a depender directamente el museo. Poco después de la creación de la JAE, pues ya se disponen las colecciones y el laboratorio de entomología que se trasladan al pabellón norte del mencionado palacio, que es la sede inicial de su actual ubicación, y las dependencias que estaban ahí ocupadas por la Escuela de Ingenieros pues se trasladan a lo que es el centro del edificio, lugar que también siguen ocupando todavía, ¿no? Y se hace una serie de reformas para acondicionar el museo para recibir estas colecciones. Ya en 1910 pues pasan a ocuparlas todas las dependencias del museo, que gran parte de las que ocupan en la actualidad. Esta es una maqueta del museo, esta es el ala norte, y esta es la entrada principal al Museo de Ciencias Naturales hoy en la actualidad, y es la parte que fue donde se ubicó por primera vez las colecciones del museo, ¿no? Toda esta parte central, como he dicho ya también al principio, pues la que quedó para la Escuela de Ingenieros Técnicos. Es verdad que en esta primera fase también en el edificio había albergadas otras instituciones, había también como un cuartel de la Guardia Civil, etcétera, ¿no? Que poco a poco se fueron desplazando. Bueno, pues en esta época en la que Ignacio Bolívar estuvo al frente del museo, pues también fue una época brillante, como ya he dicho antes. Hubo grandes investigadores como Hernández Pacheco, estos que menciono aquí, Joaquín González Hidalgo, Florentino Azpeita, Enrique Rioja, en fin, investigadores que realmente tuvieron un gran prestigio en su época, ¿no? Y que contribuyeron también a aumentar las colecciones del museo. También el genetista Antonio de Zulueta, muy importante y muy renombrado en su época. Aquí, en fin, una serie de investigadores
No voy a entrar a todos y varios otros que probablemente faltarán, ¿no? En esta época quizás destacar desde el punto de vista museístico pues que también se ingresaron algunas de las piezas más emblemáticas del museo, como por ejemplo la réplica del Diplodocus. Esta réplica de un ejemplar de Diplodocus encontrado en Estados Unidos fue donada por el millonario norteamericano Carnegie en 1913 y acabamos de cumplir, pues lógicamente, el centenario del montaje de esta pieza singular, digamos, del museo. Y todavía en estos momentos lo estamos celebrando con una pequeña exposición, recordando cómo fue el montaje, cómo fue la historia de la llegada de esta gran pieza, digamos, a nuestra colección, ¿no? Se montó también se llegó otro de los ejemplares emblemáticos del museo, como es el elefante africano cazado por el duque de Alba, que también se donó en 1913 al museo y que fue montada ya por los magníficos taxidermistas que eran los hermanos Benedito, ¿no? Que trabajaron mucho en el museo y que realmente hacían esa mezcla ya de arte y ciencia, ¿no? Bueno, todo el que pase por el Museo de Ciencias Naturales puede todavía disfrutar de algunas de sus piezas que realmente son unas naturalizaciones casi perfectas. Parece que los animales van a salir de la vitrina y van a empezar a moverse, ¿no? Realmente magníficos. Y quizás otra de las piezas también emblemáticas que todos los que hayan pasado por aquí por el museo en estos días habrán visto y seguro que no les ha pasado desapercibida, pues es el toro de Veragua, ¿no? Este es, por ejemplo, el Diplodocus en su montaje, que vino miembros de la Casa Real a la inauguración en aquel momento. Aquí, esta es la situación más o menos actual de la pieza en el museo. Este es el elefante, en la foto superior vemos el elefante con el rey que acaba de cazarlo. Esta es una costumbre que los reyes españoles, como saben, siguen teniendo, esa afición por matar elefantes. Desgraciadamente no nos han enviado ningún otro ejemplar para las colecciones del museo. Y bueno, aquí un poco en estas imágenes un poco cómo fue el trabajo de preparación de lo que era la escultura sobre la que luego se montó la piel y que finalmente, pues aquí está la escultura. Luego la piel se colocó recubriéndola y este elefante todavía está hoy en la sala principal del Museo de Ciencias Naturales y tiene la característica de que ahora mismo no puede salir de esa sala porque ya no cabe por ninguna puerta. En el momento que lo metieron allí, la puerta se cerró y ya ahora mismo pues lo único que podemos hacer es colocarlo en un sitio o en otro, pero en esa sala tiene que estar. Para sacarlo de allí aquí está el ejemplar en la sala, tendríamos que romper una puerta, vamos. Y bueno, como he dicho, pues aquí ahora mismo pueden disfrutar en el Museo del Prado del toro de Veragua junto a este magnífico cuadro de Rubens. Y esperamos que bueno, cuando salga del Museo del Prado podamos exponerlo también nosotros en alguna de nuestras salas. Bueno, también mencionar que Ignacio Bolívar, aparte de un buen director, fue también un gran investigador, ¿no? Él, sobre todo en entomología, pues escribió más de 300 libros y monografías, descubrió más de 1000 especies nuevas y unos 200 géneros nuevos, ¿no? Y desde luego tuvo un gran prestigio internacional. También en esta etapa de la historia del museo pues se siguieron haciendo muchas actividades y me gustaría destacar también aquí un proyecto que está ahora en marcha también que trata de recuperar un poco los calcos de las pinturas rupestres que se realizaron en aquella época gracias a la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, ¿no? Que se creó en 1912. Estos calcos están en el archivo del museo, conservados, y son muy delicados porque son calcos que se hacían uno iba al sitio donde estaban las pinturas rupestres y los artistas allí hacían un calco que mostraba exactamente cómo eran esas pinturas, ¿no? Y esto está en un papel muy finito allí y tal. Y entonces ahora estamos en colaboración con un instituto que se dedica a esto, pues a poder recuperar, restaurar estos calcos. Y yo creo que es un proyecto muy bonito y espero que también en el futuro podamos de alguna manera exponerlo a nuestros visitantes, ¿no? Bueno, también en 1912 empiezan a publicarse monografías como trabajos del Museo de Ciencias Naturales, memorias de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, etc. Y, curiosamente, también en 1925 la revista EOS, que también fue una revista de bastante prestigio en España, una revista científica. Pero bueno, como todos ustedes saben, pues llegó la Guerra Civil y otra vez, pues como todas las guerras, pues todo se va al traste, ¿no? Fue una nueva etapa de declive, como es lógico por otra parte.
Y lo que quizás no es tan lógico es que esa etapa de declive pues, se haya prolongado durante tanto tiempo, porque fue realmente hasta mediados de los años 80 pues el museo no volvió a resurgir, ¿no? Hay que destacar que, a pesar de los problemas, del peligro de los bombardeos, etcétera, pues el museo siguió funcionando hasta cierto punto, ¿no? Se seguía trabajando dentro del museo y el personal del museo no abandonó el museo y se cerró, ¿no? Sino que seguían trabajando. Sin embargo, pues cuando se acaba la guerra desaparece la Junta de Ampliación de Estudios, que era la que albergaba toda la ciencia realmente de España, ¿no? Incluida el museo, y se creó posteriormente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es del que seguimos dependiendo en la actualidad, ¿no? En aquella época lo que se hace con el museo básicamente es desmantelarlo y entonces se divide en 3 institutos: el Lucas Mallada de Geología, el Instituto de Entomología y el Instituto José de Acosta de Zoología. Aquí hay una época en la que digamos, no está muy claro si el Museo de Ciencias Naturales por sí mismo sigue existiendo o a qué se dedica. Queda prácticamente dedicado exclusivamente a exposiciones, con las exposiciones prácticamente como tal, y lo que es el trabajo en colecciones, etcétera, queda bastante abandonado. La práctica totalidad de los científicos que estaban en el museo, incluido el propio Ignacio Bolívar, se van al exilio cuando acaba a la final de la guerra. Allí él siguió con su actividad científica y, de hecho, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, y él finalmente fallece allí en 1944. El museo se queda prácticamente sin personal. Hay una etapa de depuración también, en la que cualquier contacto con la anterior dirección del museo o amistad con alguno de ellos implicaba que eras considerado prácticamente enemigo y por lo tanto dejabas de trabajar para el museo. Y esto hizo que el museo entrara en un periodo de abandono durante mucho tiempo. Las cosas se deterioraron, se perdió documentación, etcétera, ¿no? Se mantuvieron únicamente pues las exposiciones y se mantenía un poco lo que se podía, ¿no? Se seguían naturalizando algunos ejemplares y aquí, como cuenta aquí, ya posteriormente se incorporó al centro la Señora María de los Ángeles Calatayud, que desarrollaría una valiosa labor de recuperación y catalogación de documentos de la época del Real Gabinete, ¿no? Aquí algunas imágenes de esta época, desde la guerra hasta los años 80, ¿no? Donde, como se ve, pues había grandes vitrinas donde estaban expuestas las piezas que había disponibles, pero era prácticamente una sala de exposiciones, ¿no? Ya en los años 80, a final del año 84, pues la Junta de Gobierno del CSIC decide que hay que reestructurar el Museo Nacional de Ciencias Naturales y entonces vuelve a refundir en él los institutos en los que se había subdividido al final de la guerra, ¿no? Entonces, finalmente, el centro posteriormente fue declarado, por su importancia histórica y científica, centro singular dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ya más recientemente ha sido declarado Museo Nacional por el Real Decreto que constituye la red de museos nacionales y integra, entre otros, junto con otros museos nacionales como este del Prado o Reina Sofía, pues esa red de museos. A partir de 1985, entonces, vuelve a dotarse de medios el Museo de Ciencias Naturales, se le vuelve a dar un nuevo impulso, vuelve a llegar personal y vuelve a convertirse en lo que les he intentado presentar al principio, ¿no? Un centro de investigación. Finalmente, inicialmente ya se empiezan también a inaugurar actividades educativas dentro del museo y un programa de exposiciones. Actualmente creo que podemos estar muy orgullosos tanto de nuestras exposiciones como de las actividades educativas que se realizan en el museo, que yo creo que son punteras desde todo punto de vista para un museo de ciencias naturales. Se participa también en proyectos de investigación. Uno de los pioneros de Atapuerca, por ejemplo, que todo el mundo conoce, pues es Emiliano Aguirre, que durante algunos meses fue también director del museo. Se sigue investigando aquí muy cerca en el llamado Cerro Batallones, donde se están obteniendo datos muy interesantes de animales fósiles, un proyecto liderado por Jorge Morales, un investigador del museo. También se ha desarrollado durante muchos años el proyecto Fauna Ibérica, liderado por María Ángeles Ramos, y que es un proyecto que pretende hacer un compendio de toda la fauna peninsular y de las Islas Canarias, de lo que es la fauna ibérica propiamente dicho. Por si alguno no lo sabe, la situación de la península ibérica le convierte en un lugar de una elevadísima biodiversidad. Hay muchísimas especies en esta zona del planeta y que además, contando con las zonas insulares, pues eso aumenta, con lo cual pues realmente es un proyecto faraónico que todavía está en marcha y que María Ángeles Ramos continúa impulsando, ¿no? Y finalmente ya, pues en los años 90, pues se han recuperado gran parte de las colecciones,
Se ha procedido a su inventariado, se han procesado informáticamente, es una labor que continúa, por supuesto, pero se siguen ingresando ejemplares, se sigue trabajando con ellos y recibimos peticiones de investigadores de todas partes del mundo que nos visitan para trabajar con nuestras colecciones y por supuesto, también investigadores nacionales. Se han creado colecciones nuevas, como la de tejidos y ADN, porque ahora ya la taxonomía, digamos, está cambiando, ya no solo es una cosa morfológica, sino que ya también se identifican patrones de ADN para identificar las especies, ¿no? Y también, bueno, aquí hay un error, pero Bellas Artes, instrumentación científica. Estoy yo también muy feliz de que en el Museo de Ciencias Naturales, donde siempre hemos tenido una investigación científica centrada en las ciencias naturales, tengamos también ahora una línea de investigación centrada en la historia de la ciencia, ¿no? Y un poco hace historia de nuestro museo. También se ha procedido a la recuperación de la documentación de colecciones y a su restauración, y se ha puesto en marcha pues todo ese conjunto de laboratorios de los que he hablado al principio, también el servicio de documentación de la biblioteca, etcétera. La biblioteca también, que hablé al principio, que nos provee de fondos de tipo audiovisual, ¿no? Y para terminar, pues me he querido quedar con esta frase de Emiliano Aguirre, que, como he dicho, fue uno de los pioneros de Atapuerca y uno de nuestros directores, y que me parece que resume quizás un poco la historia del museo, ¿no? Él la utilizaba en ese sentido, o la utilizó en ese sentido. Y es un poco eso, ¿no? La trayectoria del Museo Nacional de Ciencias Naturales pues es sencillamente singular y profundamente hispánica, como los disparates y aguafuertes de Goya, destellos de luz en un dominio de oscuridad que sobrecogen, ¿no? Esa es un poco la historia del museo. Hemos tenido momentos malos y momentos peores, pero ahí seguimos, ¿no? Y intentamos seguir llegando al público, esa es nuestra misión, que intentamos mantener, seguir educando, que la gente que venga al Museo de Ciencias Naturales no solo vea un legado histórico, que sin duda lo tiene, sino que además aprenda algo de ciencias, ¿no? Y se vaya aprendiendo algo nuevo, ¿no? Este es nuestro motivo para seguir trabajando, ¿no? A pesar de las dificultades. Y me queda pues simplemente invitarles a todos ustedes a que nos visiten en algún momento y espero que disfruten. Quiero también agradecer, antes de despedirme, a estas personas que me han surtido de todo tipo de información para preparar esta conferencia. Especialmente a Javier Sánchez Almazán, que está aquí hoy con nosotros también. Creo que habrás visto muchas de tus frases aquí reflejadas en la diapositiva. Si hay algún error es por los cambios que he hecho yo, no por ti seguro. Y bueno, también Alfonso Navas me ha dado algunas imágenes, algunas diapositivas. Julio González Alcaide, que ya no trabaja en el museo, pero que estuvo al frente de esa colección de Bellas Artes, también me pasó varias de sus publicaciones. Encarnación me indicó algunos fondos que podía consultar. Y Mario García París pues me pasó esas diapositivas sobre las colecciones, la estructura de colecciones, ¿no? Así que muchas gracias también a ellos, porque realmente yo, como director, en el fondo lo único que hago es intentar facilitarles la vida e intentar representarles lo mejor que puedo, porque los que realmente sacan esto adelante son ellos, ¿no? Y nada más, muchas gracias a todos por su atención.